Ya Tenemos está, en fue hace un línea montón. a Nicolás Pistinga, que espero haberlo dicho bien, para hablar sobre algo que generó mucha polémica en el 2022, que es Sí, el programa de reconocimiento facial sí. de la policía de la ciudad, Ujú, que todavía no se puede aplicar. claro. Y acá nos va Nicolás, perdón, no te vamos a poder repetir el apellido todo el tiempo. Acá Nicolás nos va a explicar por qué es difícil de aplicar. Bueno, Nicolás, buenas tardes. Acá te saluda Gonzalo Prado y el equipo de Toda Vaquina. Buenos días, perdón. Buenas tardes, Gonzalo, Siempre y a tengo todo el el problema equipo. del del horario. mediodía, bueno. Sí, Sí, clarísimo. Todo un tema este, ¿no? sí, El que hubo en la ciudad de Buenos Aires con el reconocimiento facial. sí. Pero ¿por qué no se puede aplicar? Al margen de la A cuestión ver, legal. sí. En realidad, no es que no se puede aplicar, sino que está frenado por la Sí, justicia en este caso, porque hubo un problema que se dio hace un tiempo con un ciudadano que detuvieron por error. Este ciudadano estaba yendo desde la estación de trenes de Tigre a la estación de Retiro y en Retiro lo terminan deteniendo porque se suponía que era un prófugo de la justicia. La persona pasa 5 días en una cárcel en Bahía Blanca y en realidad después se dan cuenta que no era esa la persona. Entonces, a partir de ese caso, se suspendió el uso de la tecnología de reconocimiento facial que no implementó solamente la ciudad de Buenos Aires, sino que implementaron diferentes gobiernos a lo largo y ancho del país y obviamente en otros países, ¿no? El tema es que lo que se cuestiona es que esta tecnología podría llegar a cometer algunos sesgos, por ejemplo, en los que pueda discriminar a algunos ciudadanos y a otros no, o que podría perjudicar, por ejemplo, los derechos humanos de las personas. Pero la realidad es que en este caso no falló la tecnología, fue un problema de carga de Claro. datos. Pero una Entonces, pregunta. sí, ¿Los datos son los mismos datos biométricos? Por sí. ejemplo, cuando vos te vas a hacer el pasaporte, el Sí, DNI, que el pones DNI, el son esos, dedo, la sí, cara, es es lo esa base de mismo. datos. El sí, sistema de la ciudad exactamente. tiene que agarrar y le pide autorización al Ah, Ministerio de Justicia para acceder y vos tenés un doble chequeo claro. que te permite ver la cantidad de veces que accedió y por qué cuestión puntual el sistema de datos hace esa Pero es consulta. decir, yo, por ejemplo, que tengo DNI y tengo Sí, pasaporte. sí, Listo, mis datos sí, ya están cargados. sí. Correcto. Sí, el Registro Nacional de las Personas tiene tus datos. Hay una base de datos de personas prófugas de la justicia que el Ministerio de Justicia la puede poner a disposición de los organismos. Que terminan Entonces, siendo lo los que se pibes, hace por con esta ejemplo, tecnología es... que terminan siendo los pibes que detienen cuando votan. Pero que en todas las elecciones Claro. ahí están Claro, los boludos que van a votar. Sí. Va, boludo, pues sí, no puede ser tan salame de te está buscando la justicia y vas a votar. Bueno, los detienen Ujú. por esto que está costando acá Nicolás. claro. Bueno, y ahí entra en juego cuando van a votar, por ejemplo, el reconocimiento facial, pero humano en realidad. No es que hay una cámara mirando, Sí, 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 sí. sino que están los datos de la persona y están todos atentos, obviamente, a que esa persona vaya, ¿no? A mí me parece que muchas veces la tecnología termina siendo el chivo expiatorio. ¿Por qué Claro. quiero decir esto? Porque la realidad es que las tecnologías de reconocimiento facial manejan un nivel de precisión realmente alto y desde hace muchos años, ¿sí? Es verdad que no son perfectas como ninguna tecnología, pero acá lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires es que hubo un problema de carga de datos, pero obviamente nadie está cuestionando la carga de datos, nadie tampoco cuestiona que haya habido una persona presa o detenida en realidad durante 5 días y que un juzgado haya tardado 5 días en decir, señores, me confundí, esta no es la persona, o se confundieron ustedes, no es la persona. Y te agrego un dato, Como que, Nicolás. También hay un sí. juez, el juez que avanzó con la suspensión de la medida, Ujú. es un juez que todo lo que sea amarillo, cualquier cosa que proponga el Claro. partido amarillo, no le gusta. Y si lo puede frenar, lo frena. Ah, ok. Estamos hablando del juez Gallardo. No, Digamos todo. claro, porque no, digamos, en algún caso se puede usar como una herramienta más. Pero está No es que, bueno, el perfecto. reconocimiento facial es todo. Lógico. Es que yo entiendo la protección de los derechos humanos y soy el primero en decir, ojo con este tema, porque en nuestro país se han vivido atrocidades, entonces miremos los derechos humanos, por supuesto. Ahora, si existe una tecnología que me permite encontrar al violador de mi hija, al asesino de mi hermano, implementémosla no solamente, implementémosla de manera urgente.
O sea, no esperemos demasiado. Ahora, analicemos el funcionamiento de esta tecnología. Lo que pasa es que también manejamos un nivel de discusión muy pobre, lamentablemente, en estos temas en nuestro país. Hay veces que lo político termina perjudicando. Por ejemplo, con esta tecnología se podría encontrar a un montón de personas prófugas de la justicia de todo el país que asisten a muchísimos lugares públicos, a lugares privados, que van a no sé, a una cafetería, que van a un cajero automático, a un banco. Se podrían instalar cámaras en diferentes lugares. Las cámaras existen y es incorporar como un plugin más. Es como incorporar una solución tecnológica más a esa información. Entonces, lo que digo es, está al alcance de nuestra mano, es tecnología que está desarrollada desde hace muchísimos años, es muy precisa realmente, hay que implementarla inmediatamente, urgente, no teñirlo de discusiones políticas, porque además la implementan gobiernos de todos los colores partidarios en todo el país, Totalmente. entonces, ¿por qué acá no? Mira, hay una cuestión que a mí siempre me llamó la atención, no sé si han tenido la chance de ir al centro de monitoreo de la policía de la ciudad, que está ahí en Chacarita, y hasta lo que terminó siendo el inicio de implementación de esto que está contando Nicolás, cuando vos tenías que hacer un seguimiento, por ejemplo, te roban el auto, ¿no? Sí, Y te hacían el seguimiento con las cámaras. sí, Muchas veces la persona había una persona encargada de identificar cuestiones que tenía mucha precisión en ver una imagen y identificar patrones y demás, pero si una persona cuando claro. lo hace o sea, entra el error humano en algo que es ¿cómo explicarlo? Que te lo define un píxel, ¿me entendés? Claro, Entonces, la importancia de lo que está contando Nicolás es en esto. Claro. Por eso digo que se tiñe de política, porque no es que, o sea, el error fue por, ¿cómo se llama? Por la carga de datos. Hubo en la causa, que Gallardo hubo un error de acceso, o mejor dicho, se pidieron acceso de los datos biométricos de personas muy importantes del país. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, la entonces vicepresidenta. El error es humano. ¿Me entiendes? O sea, no es que falló la tecnología. correcto. Pero que vos decís que fue a Eso más. propósito. No, es que están aprovechando de vender, a ver, ahí se están tomando de algo, que lo dijo Nicolás muy claramente, y yo voy a hacer más gráfico si vos querés, se están tomando de una cosita así para hacer una película, porque la película le sirve más en términos ideológicos, no Claro. por un tema práctico. Y en el medio estamos nosotros, no le Ujú. importa la seguridad del vecino. Nico, yo quería Es que preguntarte con este recambio de gobierno, yo sé que vos sos especialista en tecnología, pero si vos pensás que por ahí estamos más cerca de que esta tecnología se vuelva a implementar, entendiendo que este gobierno tiene otra visión totalmente distinta a la anterior. Mira, desde la tecnología las soluciones existen y desde hace muchos años la única limitación que se puede llegar a tener es política. Tal vez se pueda llegar a destrabar, yo honestamente espero que se pueda llegar a destrabar porque son herramientas que uno le brinda a la justicia para poder encontrar a prófugos de la justicia, no solamente el reconocimiento facial, el reconocimiento de patentes, es decir, si no podemos permitir que prófugos de la justicia estén circulando libremente entre nosotros, o personas que roban un vehículo que circulen con ese vehículo sin que nadie diga, che, ese auto es robado, detengamos Bueno, ese el vehículo, anillo a ver qué es lo que digital está frenó eso. pasando. O sea, no te voy a decir Claro, que se siguen robando autos, Sí. pero el anillo digital hizo que sea muy difícil robar un auto de Buenos Aires Ujú. y pasar a la provincia o viceversa, de la provincia a la Claro. ciudad. claro. La realidad es que la discusión que se está dando en esta causa judicial, que convoca, bueno, diferentes temas como, bueno, los derechos humanos, la privacidad de las personas, que son, digo, temas que hay que tener en cuenta, pero me parece que está siendo una discusión muy pobre, como que hay una ausencia casi total de recursos o de profesionales analizando en la causa y peritando el funcionamiento de estas tecnologías. Entendiendo también que se trata de sistemas privativos, o sea, no te van a dar el código fuente del sistema y te van a decir, mira, esto está hecho así. Si se quisiera algo 100% transparente, el Estado debería desarrollar una tecnología propia
que si bien no es imposible, hay que entender que el Estado tampoco es un desarrollador de software, entonces tiene limitaciones demasiado básicas si quisiera diseñar algo propio. Nico, Entonces, y con este antecedente que ya hay de esa equivocación, ¿no? Que hay un error humano ahí. ¿No será que la ciudad, el estado, la provincia o quien tenga ese sistema no tiene personal capacitado en tecnología para usar este tipo de sistemas y por eso hay esos errores? ¿También no hará falta capacitación en tecnología a las personas que aplican este sistema? no, muchas veces lo que falta en las organizaciones es trabajar con procedimientos. ¿Qué significa? Esto se da mucho en las multinacionales, por ejemplo, en las empresas multinacionales, cuando un empleado de la compañía tiene que realizar algo que es parte de su labor, eso que tiene que realizar lo tiene escrito en un documento, ¿sí? Ok. Y ese documento dice, para vos canalizar, por ejemplo, tal trámite, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Ujú. Paso uno, 2, 3 y 4. Muchas veces en el Estado y en algunas organizaciones privadas también, falta lo que se denominan procedimientos de trabajo, ¿sí? No están escritos, entonces entra una persona nueva a trabajar, yo le cuento cómo lo hacía según mis usos y mis costumbres. Claro. Me parece que pasa más por una cuestión de capacitación de la organización en procedimientos de trabajo muchas veces, cuando sean estas cosas, que no significa que no se vayan a cometer errores, Mm. ¿sí? Acá me parece que es poner sobre la balanza, ok, esto puede pasar. Si tengo un homónimo y no sé, y se cargó mal el DNI, se puede generar un falso positivo. Bueno, preguntémonos primero qué hacemos con ese falso positivo, si lo tomamos de la misma manera o lo tomamos de una manera distinta, pero realmente no es que no hubo una capacitación de la persona, tal vez pudo haber sido así, tal vez no, pero también se pueden cometer errores, no es que no, pero no es la tecnología la que está fallando, por eso digo, es como fácil, en este caso la justicia está mirando la tecnología y dice que no se implemente más, que se suspenda su uso. Pero, a ver, hay toda una cadena de responsabilidades que hizo posible que una persona completamente inocente esté detenida 5 días en un calabozo en Bahía Blanca. Claro, porque el problema no fue la tecnología, el problema fue que la forma de trabajar de la justicia, la forma de trabajar de la policía, a veces no va en línea con la velocidad Claro. del otro. A lo que voy es, Claro, en un nanosegundo el software identificó a esta persona como un prófugo de la justicia, pero en realidad había sido una carga de datos y todo el chequeo de todo lo que es todo, digamos, todas las diligencias que generan esa detención, tardaron 5 días. Cuando el otro tardó un claro. nanosegundo. Tenés Así la la vida causa de está una persona tardando en un el montón de medio. tiempo también. ¿Eh? Como así la causa judicial está Claro, tardando un montón bueno, de tiempo igual también. también ahí hay que entender que lo que en la justicia no tienen un sistema, no tienen una forma de trabajar de un nanosegundo porque no tienen suficientes No recursos, hay. Claro. les faltan Tal cual. infraestructura. Hay una comisaría que no tiene ni impresora. Claro. Eso es lo que Claro. voy. Claro, totalmente. Mm. A ver, hay veces que hacer una denuncia policial termina siendo una odisea. Sí. Tenés que ir a hacer la denuncia, tardás horas en que te la tomen, tenés que ir a llevarla a que te sorteen la fiscalía que va a trabajar, tenés que ir a llevar el documento vos y uno termina convirtiéndose en un empleado no remunerado del Total. Estado. Bueno, Sí. Total. hay una cuestión que tardó años en cambiarse en la ciudad y yo nunca entendí por qué. Pero ustedes sabían que si hasta 2015 más o menos, 2015-2016 te robaban en el subte, en vez de vos ir a la comisaría más cercana de la estación en la que te bajás, tenías que ir a una que estaba en el microcentro, que era la oficina para denunciar delitos de la policía de la ciudad o la policía federal en el subte. Claro. Pues si yo no te puedo creer. Me tengo que Pero ir si hasta me allá. robaron en Acoite y Rivadavia, ¿por qué tengo que volver de vuelta? Claro. ¿Entendés, no? Sí, sí, no, cero práctico. Cero práctico. Y chicos, Yo te quiero otra preguntar cosa que algo más. pasa, perdón, una cosa, algo que pasa hoy en día, me roban el teléfono. Yo estoy viendo dónde está el teléfono porque lo sigo Sí, por no GPS. se puede. Estoy Hasta diciendo, que no está la el juez. delincuente está acá, sí, está en este lugar. No podemos hacer nada. Porque no hay una orden. Claro. Bueno, Claro. es que también, y acá no es que quiero ser el defensor de la justicia, pero todo, lo voy a decir a los manuales de procedimiento, ¿no? Que no hay en las Sí. empresas. En la justicia Sí. sí hay, es muy claro y se hace para Sí. no violar garantías constitucionales. Claro. El problema está Correcto. en que a veces, Sí, dale, pero si te estoy demasiado. mostrando, claro, ¿me entendés? O sea, también El tiene que ver. sentido común a veces Es el menos común de no los va en sentidos. paralelo. Y por eso digo, o sea,
yo no digo dejar de lado esos derechos constitucionales, sino digo, ok, volvamos a discutir qué hacer en estos casos, porque el mundo fue cambiando en los últimos años, va a seguir Sí. cambiando. La inteligencia artificial está a la orden del día y se están dando cosas que eran inimaginables hace solamente 5 años atrás. Entonces, volvamos a discutir algunos temas, Mm. siempre considerando el respeto por las garantías Claro. constitucionales, los derechos humanos, pero volvamos a discutirlo. Yo te Es quería como que se preguntar, tiene que dar ese espacio. ahora que Sí, decís que sigue avanzando, viste que ahora la próxima es el escaneo de iris. sí, Sí. ¿Qué opinas sí. de eso? Hay gente que le están dando plata. Claro, Eso iba a o cripto, por ahora Sí. eso yo no puedo sí. creer. Pero Yo no- bueno, en algún Todo un momento tema. será parte de la vida No, cotidiana, pero ¿o ¿cómo no? vas a dejar que te escaneen el iris por 10, 20, 30 lucas? ¿No te das cuenta que te están... No, que no, hay pero yo tongo? digo, imagínate que sea parte del DNI, por ejemplo, que esté incorporado. Y en realidad puede suceder porque, por ejemplo, el Estado almacena nuestros datos biométricos desde hace muchísimos años, desde las huellas digitales de los 10 dedos hasta los datos biométricos de nuestro rostro también. No están escaneando el iris en este momento, pero podría llegar a suceder. Lo que pasa es que una cosa es que lo haga el Estado, que lo hace desde muchos años, y por más que critiquemos muchas veces el proceder del Estado ante algunas situaciones, es cierto que el Estado tiene un ámbito de control mucho más fuerte que una empresa Claro, privada. Claro. nunca saber. Los datos biométricos que tiene la FIP, que tiene el RENAPER, Claro, nunca hubo filtraciones masivas. Ponele que exacto. una vez algún empleado Mm. abrió un correo, no pasa. Sí, o las filtraciones que hubo muchas veces también terminan siendo por descuidos de los usuarios, no de la organización. Por ejemplo, se filtraron hace un tiempo 60.000 claves fiscales de AFIP, Sí, pero a la AFIP no se le filtró nada. Fueron 60.000 usuarios que que abrieron un mail. tenían, claro, tenían o abrieron un correo electrónico donde alguien les pedía los datos, no se dieron cuenta, los cargaron y bueno, se filtraron de esa manera. Ningún mecanismo es 100% seguro y no tiene ningún tipo de falla, hay que entender eso, pero la verdad es que hasta el momento el Estado argentino, la FIP, el RENAPER, no han tenido grandes filtraciones de sus sistemas. Están muy bien protegidos, hay mucho por hacer todavía, pero generalmente las filtraciones vienen de los usuarios, no Sí, de las porque la organizaciones. principal regla, que no en la informática, en lo que es la seguridad informática, que creo que no cambió, corregime Nicolás, es don't be stupid. En serio, no seas estúpido. Te juro por... Pará, es una realidad. O sea, Ay, bueno, sí. discúlpeme, a mí en mi facultad, Ay, disculpa. en mi facultad, cuando estudié en el año 2000, del 2006 a 2010, tuvimos una materia que era justamente sobre lo que estamos hablando con Nicolás. Sí. Y decía, la primera cuestión es no seas estúpido. Don't be stupid. Y te explicaban que toda la que, digamos, como el manual de la seguridad informática decía, don't be stupid. Sí, no confiar. Para, yo te... Totalmente. Sí, también hay que entender que hay algunos casos. Hace poco, por ejemplo, me escribió por Instagram una señora mayor que me dijo, me hackearon el WhatsApp, perdí todo, no sé qué hacer. Vaya uno a saber qué le pasó realmente, ¿no? Con el WhatsApp. Pero hay personas que tal vez tienen mayor dificultad en entender cómo proceder ante algunas situaciones, en identificar que un correo electrónico es falso. Y muchas veces los delincuentes que están detrás de estas filtraciones trabajan con el miedo. Total. Entonces te mandan un mail que te dice, no sé, te vamos a poner una multa de 1.000.000 de pesos si no accedes ahora. ¿Sabías que a mí me llegó uno que lo guardé? Después lo voy a ver si lo voy a encontrar. Te dice, tenemos material comprometedor de usted porque entró a Sí, X videos y a Pornhub. sí, Digo, sí. Rey, Es el típico. venga, Es el digo, típico. Rey, acá Gian se está muriendo. Digo, ¿qué onda? Va a le digo, ¿lo querés, cómo te diría esto? Que querés extorsionar al 60, 70, 80% La de la población. población mundial. Dale, Rey, salí de acá. Seguí caminando, máquina, Tal anda, cual. arranca. Sofi, vos tenías una pregunta. Bueno, Ah. No, bueno, pero así como vos te diste cuenta enseguida, Sí, hay un bueno, montón de pero es gente porque que entra en hay pánico. gente que entra en pánico. Sofi, tenías una consulta para no, hacer. porque yo le consulto al que es especialista en tecnología. Yo conozco una persona que se hizo el escaneo del iris, ¿no? Ujú. Y le dieron 100.000 pesos en pesos. O sea, era como un Bitcoin, una moneda como el Bitcoin, pero es otro nombre que no recuerdo Sí, ahora. Y yo le digo, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Y él me decía, sí, Sofi, si a mí, cuando yo me descargo una aplicación,
o cuando me meto en las aplicaciones de Mi Argentina, etcétera, lo otro, en Mercado Libre, me piden mi foto de mi cara, porque incluso hasta la prepaga ahora para hacer el carnet Sí. te piden la foto, y no me dan nada. Sí. ¿Por qué a estos que también tienen lo mismo, si mis datos ya lo tiene todo el mundo, o sea, se los di y encima me dan plata? Entonces, nada, los riesgos son demasiado grandes, es decir, pueden entrar a tu teléfono si vos vendes eso. A ver, cuando uno escucha eso, que lo he escuchado, uno lo primero que piensa es, como dice la frase, no veo fallas en su lógica. O sea, con la cantidad de datos que se recopilan. La realidad es que uno tiene que poner sobre la balanza los hipotéticos riesgos que pueden llegar a surgir, porque es cierto que cuando abro Mercado Pago, por ejemplo, tengo un escaneo del rostro, o Sí. cuando abro una cuenta. Pero es el RENAPER el que tiene mis datos Claro, lo que biométricos. te iba a decir, el reconocimiento del, por ejemplo, Es compararlo con el DNI, claro, ¿no? cuando vos abrís la Claro. típica, desbloqueo el teléfono con la cara, ¿no? Que es lo Sí. que te hace el de la manzanita o el del Sí. el androide. Te lo hace cualquiera. El problema es que eso es una muestra apenas un minutito rápido. Cuando vos lo vas a hacer a la FIP Sí. o al RENAPER, te tienen un buen rato, las cámaras son más potentes porque el reconocimiento es mucho Muy más en detalle. sobre el píxel, por Sí. así decirlo, sobre el detalle que el otro. Ahí Sí. creo la gran diferencia. Chicos, a mí el celu me desbloquea Claro. mi cara con la cara de mi hija, que somos iguales. Te lo juro. Joder. Claro. Te lo juro. Sí. Qué miedo. Eso pasa porque hay diferentes tecnologías de mayor y menor precisión. Las más avanzadas pueden hasta distinguir gemelos, que eso con las menos avanzadas no sucede, pero también hay una gran diferencia. A mí cuando el teléfono me escanea el rostro, en realidad la información de mi rostro está almacenada de manera encriptada en este teléfono, ¿sí? No está en la nube de la empresa. Cuando una aplicación bancaria me escanea el rostro, en realidad está haciendo un comparativo con la base de datos del RENAPER, ¿sí? Ahora, cuando una empresa X, como se dio en este caso con lo de WorldCoin, me escanea el iris, esa información la maneja esa empresa, ¿sí? No se conecta ni al RENAPER ni queda en el dispositivo. Ellos lo que dicen es que no almacenan los datos biométricos, sino que lo que hacen es, en base a la información de tu iris, generan, utilizando un algoritmo, un dato completamente encriptado que después les permite comparar a ver si sos vos o no. ¿Hay manera de asegurarlo? No. Es una empresa que ni siquiera cotiza en bolsa, entonces los niveles de transparencia que manejan obviamente no son los ideales. Tampoco, a ver, ojo, tampoco creo que sean unos delincuentes o unos mafiosos que nos quieren robar los datos, para nada. Pero tampoco se puede garantizar que no pase nada con eso. ¿Sí? O sea, no hay forma Por de las dudas. Don't hackearlo. be stupid. Vamos de vuelta, Claro. lo mismo, la regla básica. O sea, pasa que también hay una cuestión. Hoy por hoy, Nicolás dice esto que está contando, ¿no? De que el Estado tiene buenos niveles de custodia de datos y te van a acusar de comunista, zurdo, ¿no? Pero es real. Chicos, a ver. Es que es muy pobre la discusión, Claro. chicos, hoy en día. Hay temas con los que, como dice la frase, hay temas con los que no se jode. Entonces, hoy en día, la tecnología o cualquier cuestión técnica, hay que dar discusiones políticas, hay que dar discusiones éticas, hay que dar discusiones filosóficas, pero sin contaminar la discusión por una cuestión ideológica. Totalmente. O sea, una cosa no quita la otra. Que yo vaya a buscar a todos los prófugos de la justicia no significa que no esté cuidando o prestándole atención a los derechos humanos. Son Totalmente. para nada. Nicolás, Para muchísimas nada. gracias.